Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 53, el final del capítulo, los versículos 10 al 12 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado La exaltación del siervo del Señor. La exaltación del siervo del Señor. Vamos a la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, capítulo 53, versículos 10 al 12. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle el dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos, e intercedió por los transgresores. Bien, para esta porción vemos los propósitos de la crucifixión, la expiación y la vida abundante que ofrece Cristo, el Mesías. Es la humillación y exaltación de Cristo descritas minuciosamente con las bendiciones de su muerte por la humanidad. Podemos llamar a esto la cosecha de la cruz, el resultado de la cruz del Calvario. La resurrección de nuestro Señor se halla implícita en el versículo 10, pues aquel que fue cortado de la tierra de los vivientes y quien había puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. No solo vive, sino que ve el fruto del trabajo de su alma, o sea, de los dolores de parto, de la cruz. Así que resulta una descendencia espiritual de esta acción y este trabajo. La porción termina con una nota de triunfo, enlazándose la victoria con los padecimientos en el versículo 12. Salta a la vista la enorme importancia de esta porción tan conocida y tan amada. Ella enlaza el Evangelio con la revelación del Antiguo Testamento de la forma más clara posible y la clarísima expresión del carácter sustitucionario del sacrificio del Mesías pasa íntegramente a las enseñanzas inspiradas de los apóstoles del Señor cuando tratan del tema. Fue la gran prueba ante Israel de que Jesús crucificado era el Mesías esperado. Una minoría en Israel lo ha comprendido ya, junto con los convertidos de entre los gentiles que forman la iglesia, pero un día todos los israelitas verán aquel que traspasaron. Isaías hace una declaración en esta porción. Primeramente, el remanente fiel da su testimonio acerca de la seguridad del éxito del siervo y de su resurrección. Después de poner su vida, vivirá de nuevo y verá el fruto de su obra. Enseguida, Dios Padre agrega su testimonio. No quedaría muerto, sino que viviría. Contemplará el resultado positivo de su muerte y quedará satisfecho al ver que su obra no fue en vano. Muchos serán justificados por causa de él. Asimismo, recibirá toda la herencia que le pertenece por ser el Hijo de Dios. Vendrá tras la humillación. Hay un solo camino a la exaltación, y es el de la humillación. El triunfo dependía de la tragedia. Para poder ser enaltecido, el siervo sufriente tenía que ser, primero, pasar por la humillación de la encarnación y muerte,
Y eso es exactamente lo que sucedió. Este es el contenido del evangelio que predicamos. La promesa del Señor acerca de la bendición del siervo es también evidente en estos versículos. Está claro que el sufrimiento y la muerte del siervo fueron voluntad de Jehová. En ese sentido, él fue inmolado desde el principio del mundo. La declaración Jehová puso su vida en expiación por el pecado no significa que la vida de Jesús satisfizo la ira de Dios, sino que su vida, al culminar en su muerte, fue el sacrificio ofrecido por el pecado. Como indica Isaías 53, del versículo 7 al 8, Cristo tenía que morir para satisfacer las demandas justas de Dios. La palabra que se traduce expiación es asam, y se utiliza también en Levítico 5:15 y en otros lugares donde habla de las ofrendas para expiar el pecado. Aparentemente, la muerte y sepultura pusieron fin a su existencia. Fue cortado, Isaías 53:8. Pero gracias a su resurrección podrá ver su linaje, podrá ver su descendencia, aquellos que al creer en él sean hechos hijos de Dios, y vivirá por largos días, vivirá para siempre como el Hijo de Dios. Será bendecido, su mano será prosperada por su obediencia a la voluntad, el plan de Dios. Por medio de su aflicción, incluyendo su muerte, recibió la vida, su resurrección. Se sentirá satisfecho cuando vea su obra vicaria completa. Consumado es, dijo en Juan 19:13, y entonces podrá justificar, declarar justos a los que creen en él. A muchos de los que creerán en él. Por su conocimiento se puede traducir por medio de conocerlo a él. Él sufrió el castigo por las iniquidades de ellos, para que muchos no tuvieran que morir. Por medio de su muerte, ellos tienen vida. Voluntariamente Jesús llevó a cabo el plan de Dios y el resultado fue su exaltación. Tener una parte y repartir despojos presentan el cuadro de un general que después de ganar una batalla comparte los bienes que tomó de su enemigo. Debido a que Jesús fue contado con los pecadores, fue considerado pecador y que llevó el pecado de muchos, de todos, ha sido exaltado y permite a los creyentes gozar también de los beneficios de la exaltación. Y porque está vivo, puede interceder, orar perpetuamente por los transgresores. Este maravilloso pasaje presenta un cuadro muy completo de lo que la muerte de Cristo logró a favor de Israel y del mundo entero. Su muerte satisfizo las demandas justas de Dios en su juicio contra el pecado, abriendo el camino para todos los que se querían acercar a Dios con fe para salvación de sus pecados. Hay varios momentos interesantes en estos versículos. Cuando dice en el versículo 10, expiación por el pecado, la muerte de Cristo en la cruz constituyó una infinita ofrenda vicaria, la única que podía expiar los pecados de la humanidad. Dice, vivirá por largos días, algo que parece paradójico a la luz de la muerte del siervo. Se trata de una obvia referencia a la resurrección de Cristo. Su linaje alude a los redimidos. En el versículo 11 dice, justificará a muchos. Al cargar sobre sí las iniquidades de la humanidad, Cristo logró restaurar ante Dios a todos aquellos que acepten su sacrificio. Versículo 12, y orando por los transgresores. Aquí significa algo más que orar. Se trata de una declaración sumaria sobre la completa entrega de sí mismo que hizo Cristo en beneficio de la humanidad. Yo le daré parte con los fuertes, lenguaje simbólico que alude al premio destinado por Jehová al Mesías debido a su fidelidad. Es este propósito de la crucifixión, la expiación y la vida abundante que se cumplen en la venida del Mesías. Esta es la conocida
profecía de la crucifixión en la Biblia, y tanto Mateo como Pedro lo citan. Mateo en el capítulo 8, versículo 17, y Pedro en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. 8 siglos antes de Cristo, Isaías se refirió de una forma increíblemente certera a los hechos de la crucifixión, pero más importante aún, habló del propósito de la cruz. Cristo cargó algo más que nuestros pecados en su sufrimiento y muerte. La paga del pecado es muerte, pero Cristo no tenía que sufrir como lo hizo para expiar nuestras culpas. Este capítulo nos habla del porqué de su sufrimiento. Sufrió para llevar nuestros dolores y enfermedades y para ofrecernos paz y sanidad. Ciertamente la expiación de nuestros pecados constituye nuestra mayor necesidad, pero Dios, al enviar a su Hijo a sufrir y morir, proveyó más que una forma de escapar al juicio. Dispuso el inmediato comienzo de una vida abundante. Con todo, Jehová tuvo bien quebrantarlo y sujetarlo a padecimiento. Cuando su vida haya sido puesta en expiación por el pecado, verá linaje. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Entonces, esta porción nos deja no solamente con la enseñanza de la expiación, sino que nos habla de que Cristo será coronado con gloria y honor. En esta estrofa la reivindicación es completa. Los perseguidores desaparecen gradualmente de la escena para revelar a Jehová y al siervo como los últimos hacedores de lo que ha sido hecho. Más aún, van implícitos en cada uno de los versículos la resurrección y triunfo del siervo, al mismo tiempo que aparecen más facetas de la expiación que las que vimos en el versículo 4 al 6. Como sacrificio por la culpa, literalmente significa una ofrenda de culpa, el sacrificio que hablaba de compensación o satisfacción. El texto hebreo de este versículo admite su vida, es decir, él mismo o el Señor a sí mismo, como el oferente del sacrificio, pero el versículo 12 no deja duda alguna en cuanto a que la autoentrega es del siervo. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje que había de ver el siervo en consideración de su obra de expiación es el Israel espiritual y los que se convertirán al conocimiento de Dios. Todo esto nos dirige directamente a poder observar al siervo sufriente. Al concluir este capítulo, vemos que el capítulo constituye una de las cimas en la Biblia. Vemos al Mesías que está sufriendo en forma vicaria. Es un sufrimiento distinto en que lleva a cabo un propósito especial. Ese propósito es expiar los pecados de toda la humanidad y acabar con la necesidad del pueblo de hacer sacrificios de animales en forma constante y permanente. Los sacrificios de Cristo fueron reales. Cristo experimentó el desprecio y el rechazo del pueblo. Cristo fue herido y molido en forma trágica. Cristo fue oprimido y afligido. Cristo fue quebrantado y fue herido. Pero también los sufrimientos de Cristo fueron vicarios para llevar nuestras enfermedades, para sufrir nuestros dolores, para cubrir nuestras transgresiones y para sanar nuestras heridas. Los sufrimientos fueron temporales, pero su eficiencia es eterna. Vivió apenas 33 años, con 3 años de ministerio, pero los efectos de su ministerio perduran hoy en día. Su influencia parecía insignificante, pero se ha extendido a las esferas más lejanas de la tierra. Los sufrimientos de Cristo sirven para expiar nuestros pecados. Isaías 53 tiene mucho parecido a los relatos de los sufrimientos y la muerte de Cristo en los evangelios. Nos motivan a la gratitud
por lo que Él ha hecho a favor nuestro. Los versículos 10 y 11 constituyen la cúspide del asombro porque indican que el siervo de Jehová volvería a vivir después de haber muerto y que aún vería descendencia. Él viviría sin fin, haciendo prosperar en su mano la voluntad de Jehová. Él no fracasaría ni una sola vez, como Israel, que fracasó muchas veces. Él lograría ver la luz, aquella luz anunciada por Isaías, hijo de Amós, en la porción de capítulo 9, versículo 2, y que era la alborada de una nueva era en la historia universal, la antesala misma de la eternidad. De esta manera Él quedaría satisfecho. Como se observa en las palabras del profeta, terminan con la misma nota de victoria con que empieza la sección. He aquí mi siervo triunfará. Los versículos 11 y 12 ya no salen de la boca del profeta, sino que son palabras pronunciadas directamente por Jehová, como se observa cuando llama al siervo de Jehová, mi siervo justo. Mientras que el resto del capítulo 53, el profeta parece referirse al alcance de la obra expiatoria del siervo de Jehová a favor del pueblo de Israel. En el versículo 11 las palabras justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos parecen referirse a su alcance mundial y universal. Finalmente, mientras esta profecía empieza con un prólogo donde Jehová habla en primera persona y donde dice, he aquí mi siervo triunfará, también termina con un epílogo. También en el epílogo Jehová habla en primera persona y dice, por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos. De esta manera Jehová corrobora el anuncio profético desde antes de que empiece y después de haber concluido. La divina reversión en la exaltación queda de manifiesto. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. Puso su vida en expiación por el pecado, y después de su trabajo verá la luz. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Por tanto, dice Dios, yo le daré parte con los grandes, habiendo llevado el pecado de muchos. También hemos visto que el siervo Jesucristo oró por los transgresores cuando exclamó, Padre, perdónalos. No murió como una víctima protestando indignado, invocando la venganza de Dios sobre sus asesinos. En vez de eso, imploró perdón para ellos. Este siervo estaba aún en el futuro para el profeta, pero en Jesucristo de Nazaret este sueño profético se hace realidad, encarnado en carne y sangre. Él es su asombroso cumplimiento en detalle. El primer pensamiento que encontramos en estos versículos incluye el nombre de Dios, Jehová. Todo lo que sufrió el siervo fue por la voluntad del Dios que se apareció a Moisés y le reveló su nombre de amor y compasión. El siervo pudo haber sido puesto en las manos de los gobernantes y de los líderes religiosos de Israel, pero el Señor tenía diferentes ideas y Él fue quien finalmente las llevó a cabo. La primera parte del versículo no deja lugar a dudas. El Señor quiso quebrantar al siervo. Lo que hemos leído en los preciosos versículos de todo el capítulo fue lo que Jehová había dispuesto desde la eternidad y había sido desplegado por Él a medida que lo ejecutaba. Él siempre quiso que fuera así. Él es el Dios del amor inquebrantable, inmutable y fiel por sus criaturas. Su amor lo movió para llevar a cabo este plan en la arena del tiempo y de la historia. Cuando llegó al cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para redimir a los que estaban bajo la ley, de la manera como Él lo había planteado y como lo había predicho por medio de sus profetas. Las palabras que siguen nos ayudan a ver el plan de Dios como un plan para que el siervo sufriente sea el sustituto de los pecadores, un sacrificio en expiación por el pecado. Ofrece de manera apropiada algo de valor como recompensa o compensación por algo que el adorador había retenido de Dios. La ofrenda no expía o quita el mal, sino más bien
compensa por este. Así que el plan del Señor pedía la vida de su siervo como satisfacción o compensación por la culpa de toda la humanidad. Aquí encontramos de nuevo la expiación vicaria, esta vez desde la perspectiva de Dios en lugar de la nuestra, como en los versículos 4 al 6. El Señor hace de la vida de su siervo una expiación por el pecado, o sea, una ofrenda por la culpa. El siervo no solo hace expiación por el pecado, sino que deshace el error haciendo una restitución a Dios. El versículo prosigue para reafirmar el triunfo que se anuncia en el capítulo 52, versículo 13. El siervo ha sido traspasado y quebrantado, y se le ha asignado una tumba. Está muerto, arrancado de la tierra de los vivientes. Pero aquí él ve su descendencia. ¿Quiénes son sus descendientes? Los creyentes, los que han sido hechos sus hijos. ¿Cómo puede un hombre muerto ver su descendencia? La respuesta la encontramos en las Escrituras, en las que se nos dice que él se levantará de los muertos y que sus días serán prolongados. Leemos una vez más que la misión del siervo ha sido un éxito. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Nuestra redención es una realidad que Dios planeó y llevó a cabo mediante su siervo. Isaías les pidió a sus lectores que miraran este hecho desde la perspectiva de Dios, que estaba satisfecho. Él planeó el rescate de los pecadores e hizo del alma de su único hijo la ofrenda perfecta por los pecados del mundo. Este sacrificio era suficiente y por supuesto con maravillosas consecuencias para nosotros los pecadores. Dios dice: justificará mi siervo a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Qué maravilloso consuelo para nosotros. El siervo es justo, sin pecado e inocente, y concuerda perfectamente con la voluntad y la mente de su Padre Dios. No se ha desviado en ningún punto de la norma de Dios, quien declaró a muchos justos o rectos, como lo era su Cristo. Los absolvió, lo cual es un acto forense como la sentencia de un tribunal. Dios hizo esa declaración sin que importe que sean muchos o pocos los que respondan a ella. Recordemos que Isaías nos hace ver este acto desde la perspectiva divina. Dios lo hizo y su decreto no depende de ninguna obra humana. Al contrario, el suyo es un acto de amor libre e independiente. Los hombres no pueden hacer nada al respecto. Como dice Pablo al citar Eclesiastés, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:12. El justo de Dios ha cambiado eso. El versículo final anuncia también desde la perspectiva divina la triunfante exaltación del siervo del Señor, que ha logrado una maravillosa victoria. Ha vencido al pecado, la muerte y el infierno, y con su triunfo viene el botín del conflicto, los resultados de sus esfuerzos. Su obra ha sido tan exitosa que el Señor le otorga una herencia. Isaías escribe que el siervo dividirá el botín con los fuertes. Las palabras que se traducen como grandes y poderosos también pueden significar numerosos o muchos. La labor del siervo ha redimido a muchos de la esclavitud del pecado y la muerte. Quienes el siervo ha salvado con sus sufrimientos y muerte serán su herencia eterna al reclamarnos como suyos por su obra. Una vez que Isaías repite la razón, el siervo derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Jesús, como el gran sumo sacerdote, se sacrificó a él mismo por los pecados del pueblo y todavía intercede por ellos ante el trono de gracia del Padre Celestial. Cada uno de nosotros somos transgresores por quienes el siervo ha sufrido y ha dado su vida. Y también todo el que lee o escuche estas palabras. Dios ha hecho todo para reconciliarnos con Él. Nos ha redimido por su gracia, al no haber otra manera de estar en paz con Él.
Todos los que creen reciben las bendiciones de Dios, pero los que no creen rechazan todo lo que Dios ha hecho y deciden que tienen una mejor manera de quitar el pecado y obtener el perdón, lo cual es arrogancia. Tienen que sufrir el castigo por rechazar lo único que los puede salvar. El capítulo 53 ocupa una posición central en la segunda parte de la profecía de Isaías. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, el profeta nos ha guiado a este importante capítulo. Isaías ha organizado cuidadosamente su material de manera que llegamos aquí con el entendimiento de que el gran siervo del Señor va a sufrir y a morir por los pecados de su pueblo, y que saldrá victorioso en el logro de su propósito. Este siervo no podía ser Ciro, porque él no podía sufrir y morir por los pecados del pueblo de Dios. Ciro apareció en los capítulos iniciales de esta sección, pero ha desaparecido desde entonces. Fue un libertador, un siervo, pero su función estaba limitada a liberar al pueblo de Dios de la cautividad en Babilonia, y la última vez que se le menciona es en el capítulo 45, versículo 13, cuando los judíos todavía no habían pasado por el exilio, el cautiverio y el regreso. Isaías también ha dejado atrás a Babilonia. La última vez que el profeta mencionó a esa ciudad fue en el capítulo 48, versículo 20. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos. El hijo de Amós ha estado señalando al futuro, a una liberación mucho mayor, la del gran siervo, quien libera del pecado y la muerte. Este gran siervo no es otro más que Jesucristo. Pero aunque esta interpretación es muy clara para nosotros, ha sido cuestionada muchas veces y seguirá siendo desafiada y criticada. Cuando identificamos al siervo como Jesucristo, estamos unificando las Escrituras. Sin embargo, algunos no ven aquí a Jesús. Lo que ven es la redención política del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. El profeta de Dios aporta aún más detalles en los siguientes versículos. Pero vemos aquí cómo Cristo nos amó. Nosotros no lo pusimos en nuestro lugar. Él se puso a sí mismo. Así que todo el pecado del mundo, al llevarnos sobre sí, se sometió a la muerte, que para nosotros es la paga del pecado. Fijémonos en las gracias y las glorias de su estado de exaltación. Cristo no encarga el cuidado de su familia a ninguna otra persona. Los propósitos de Dios tendrán efecto. Prosperará lo que se emprenda conforme al beneplácito de Dios. Él se ocupará de cumplirlo en la conversión y salvación de los pecadores. Hay muchos a quienes Cristo justifica, muchos por quienes dio su vida por rescate. Por fe somos justificados, así Dios es más glorificado. La libre gracia se promueve y el yo es abatido, y nuestra felicidad es asegurada. Debemos conocerle y creer en quien llevó nuestros pecados y nos salvó de hundirnos bajo la carga, llevándola sobre sí. Acudamos pues a estos versículos y recordemos que Cristo nos ha justificado. Cristo ha llevado sobre sí los pecados y nos ha tenido como justos, porque hemos clamado a Cristo, el justo, como Salvador y Señor. Nos despojó así del pecado y vestiremos con la bondad de Cristo y podemos clamar, Abba Padre. Podemos acercarnos a Dios como nuestro Padre Celestial. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, porque nos has regalado la luz de tu Evangelio, la provisión del sacrificio vicario de Cristo y el rescate por nuestros muchos pecados. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Permite, Señor, que podamos ser obedientes a tus mandatos, a tus estatutos y a tus leyes. Pero sobre todo que por fe podamos acercarnos a Cristo, nuestro Salvador y Redentor, y podamos confiar en el sacrificio vicario
y en las promesas que nos has dado por medio de tu palabra. Padre, rogamos para que en todo tiempo y lugar podamos tener un corazón agradecido, un corazón dispuesto y unas manos listas para trabajar en la obra que nos has dado. Padre bendito, todo esto lo rogamos, clamamos a ti y lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.